Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 10. Ok, vamos a continuar con nuestra serie, La autoridad delegada. Es el tema número 12. Vamos a continuar con nuestra serie o con nuestro tema, Saúl, guerra y desobediencia, parte 2. Saúl, guerra y desobediencia, parte 2. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 10. Dice ahí: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Bien, hermanos, algo que debemos entender y aprender es que alguien que habita en el pecado, es decir, que no se quiere arrepentir, que no quiere vivir bajo principios divinos, jamás en su vida va a avanzar, jamás. Es decir, no esperemos que de lo malo salga algo bueno. Eso no va a pasar. Y avanzar nos referimos a que jamás será un mejor padre, jamás. Jamás será un mejor hijo, andando en la vanidad de su mente y andando en otras cosas que no. Jamás va a ser alguien mejor, un mejor ministro, una mejor madre, un mejor servidor. En esa esfera, hermanos, como personas, hermanos, jamás llegará a un punto de ser mejor. Alguien que anda en la vanidad, alguien que anda en la soberbia, en el orgullo, jamás va a mejorar, jamás. No es el camino para ser mejor, aunque el mundo te lo diga, pero eso no es el camino para ser mejor. Voy a leer un pasaje, Romanos 1:20. Lo voy a leer en una versión que se llama Martín Nieto. Dice: Desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad se pueden descubrir a través de las cosas creadas, hasta el punto que no tienen excusa, porque conociendo a Dios no lo glorificaron ni le dieron gracias. Por el contrario, dice, su mente se dedicó a razonamientos vanos y su insensato corazón se llenó de oscuridad. Alardeando de sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por la imagen del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus bajas pasiones y a la inmoralidad, de forma que ellos mismos degradan sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Te das dando cuenta cómo se va degradando el hombre? Primero empieza con que no reconoce a Dios, no quiere nada de Dios, no quiere los principios de Dios. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Te empieza a degradar, empieza a entrar en la inmoralidad, en una vida desordenada. Y después dice que cambian la verdad por la mentira. Cambian la verdad por la mentira. O sea que, ¿cuál es la verdad? Varón y hembra los creó. ¿Cuál es su mentira? Pues que él decida lo que quiera hacer. Y creen que son sabios por pensar así. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y dieron culto a la criatura en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas.
Pues por una parte sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que son contra la naturaleza. Por otra parte también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se entregaron a la homosexualidad, hombres con hombres, cometiendo acciones vergonzosas y recibiendo en su propio cuerpo el castigo merecido por su extravío. Y como no se preocuparon de tener el conocimiento cabal de Dios, Dios los abandonó a su mente depravada, que los empuja a hacer lo que no deben. Están llenos de injusticia, malicia, perversidad, codicia, maldad, rebosantes de odio, de asesinatos, de disputas, de engaño, son chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, altaneros, soberbios, inventores de males, desobedientes a los padres, insensatos, desleales, sin amor y sin piedad. Saben bien que Dios declara reos de muerte a estos que hacen tales cosas, y sin embargo ellos las hacen y aplauden a los que las hacen también. ¿Te das cuenta cómo se va degradando el hombre? Aquí, ¿cuál es la evolución? ¿Cuál de que vamos a ir mejorando? Alguien que abandona a Dios, hermanos, no va a mejorar. Nunca va a mejorar. Alguien que está habitando en el pecado, que su vida es así, jamás va a mejorar, jamás. Jamás se va a volver una buena persona. Jamás se va a volver una magnífica mujer, un magnífico hombre. Si habita en el pecado, no es cierto. Los versos que acabamos de leer, hermanos, muestran al hombre degradándose, alardean ser sabios y que ellos tienen el control, pero en realidad vemos cómo más y más se van destruyendo. Hermanos, alguien que habita en el pecado jamás va a mejorar. Muchos dicen, él es bien bueno, va a cambiar. Pues mientras, hermanos, mientras no se arrepienta y deja que Cristo cambie su vida, eso no va a pasar. No va a pasar. Es que él no es tan malo. Él no es tan malo. Pues si no tiene a Cristo, es súper malo. ¿No has leído Romanos 3? ¿No hay justo ni aún uno? ¿No hay quien haga lo bueno? ¿No hay quien busque a Dios? Todos ahora se hicieron inútiles. Todos matan. Hablan vanidades. Dice, como veneno de áspides hay en su lengua. ¿No has leído ese pasaje? Hermanos, si no tenemos a Cristo en el corazón, ¿qué de bueno tenemos? Como dijo Pedro, segundo de Pedro 2:17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero se les ha acontecido de lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, tristemente voy a decirlo así, pero eso le pasó a Saúl. El problema de Saúl radicó en su corazón, radicó en su soberbia, en su orgullo de no admitir lo que era algo visible, que había desobedecido. Hermanos, eso es lo que no nos lo permite, porque pensamos que nos veremos débiles si admitimos que desobedecimos. O sea, la carne te hace pensar que te verás débil si tú dices, sí, me equivoqué. Pero en realidad, hermanos, esas son los más fuertes. Son las personas más fuertes, porque están dispuestas a sacrificar su yo por su comunión con Dios. Pero Saúl no lo hizo así, sino que siguió en su camino de desobediencia, pensando que lo que él hacía era lo correcto, siendo él el centro de sus obras, y poco a poco se fue degradando.
Entonces, hermanos, ya vimos su primer error, donde no hay arrepentimiento. Hizo un sacrificio por impaciencia. Se puso en una posición que no le correspondía y le echó la culpa a Samuel. Mira, vamos a regresar ahí. Primer libro de Samuel 13:9. Vamos a ver hasta dónde vamos a poder avanzar. El tema aquí es muy extenso, hermanos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero vamos a ir viendo poco a poco porque es importante el cómo Saúl tenía todas para ser un buen rey. Tenía todo lo necesario, pero si hay algo que te trunca, lo que Dios puede hacer contigo es la soberbia. Te trunca, hermanos. O sea, es tu yo, el que tú dices, no, pues yo lo hago de esta manera y a ver quién me mueve. Eso va a hacer que tú trunques la bendición que Dios quiere darte. Dice ahí, entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Nada, lo voy a leer ese verso en palabra de Dios para todos. Fíjate bien cómo lo dice. Samuel le respondió, eres un tonto. Así lo dice, eres un tonto. No obedeciste al Señor tu Dios. Si hubieras obedecido su mandato, entonces Él habría dejado que tu familia gobernara Israel por siempre. Pero ahora tu reinado no continuará. El Señor estaba buscando a un hombre que lo obedezca y ya lo ha encontrado. Y lo nombrará Él como nuevo líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato de Dios. Mira, esta versión sí es fuerte, ¿eh? ¿A quién le gusta que le digan tonto? Te voy a decir definiciones de eso, de tonto, porque dije, bueno, a ver, ¿qué significa la palabra tonto según el diccionario? Es una persona con escasa inteligencia, con poca comprensión, y lo que puede generar rechazo. Mira, esta palabra también se refiere a alguien que es sentimental y se emociona o conmueve con facilidad. También identifica a la realización de cosas de poca importancia que lleva a la pérdida de tiempo. O sea, cuando tú estás dedicando y invirtiendo los mejores años de tu vida a algo que Dios no te ha mandado, déjame decírtelo así, eres un tonto. Porque no estás haciendo algo que de verdad radique en la eternidad. Así lo dice, ¿eh? Identifica a personas que realizan cosas de poca importancia que lleva a la pérdida de tiempo. Así que cuando jovencito tú estás en la cama porque no estudias y te digan eres un tonto, en verdad lo eres, porque estás perdiendo el tiempo. Sin duda, Saúl era todo menos inteligente, ya que hizo las cosas a su manera, sin esperar la voluntad de Dios, y allí empezó su declive. Versículo 15. Y levantándose Samuel subió a Gilgal, de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Pregunta, ¿Saúl se arrepintió? Dijo, oye Samuel, sí, me equivoqué, sí. O sea, me desesperé, la impaciencia. ¿Dijo eso? No. Samuel se fue. Se puso a contar su ejército. Parece que no hay consecuencias inmediatas, hermanos. Sin embargo, la sentencia es que no habría nadie en su trono. Y parece que a Saúl no le importa. ¿Por qué? Porque bueno, lo que muchos piensan es, bueno, lo bailado y lo bebido, ¿quién me lo quita? ¿Ah? O sea, pues ya reiné yo, pues no es mi problema. Si así no reina mi hijo, pues ya será su problema.
Seguimos adelante. Versículo 16. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Obra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seguín hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel, fíjate lo que dice ahí, no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha y su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Esto nos muestra dos cosas interesantes, hermanos. Número uno, la fuerza del ejército de Dios. Fíjate, no tenían espadas ni nada, y aún así vencían. Eso es algo interesante, porque no tenían armamento militar, sino que su total confianza radicaba en Jehová, quien les daba la victoria. Eso es algo interesante, hermanos. Siempre la victoria se obtiene por la fe, siempre. Y hasta hoy en día es así. Tal vez tú no tendrás todas las herramientas que necesitas, pero si Dios te da la habilidad vas a vencer. Pero por otro lado, habla de un atraso tecnológico. Es decir, mientras los filisteos se encontraban en la época de hierro, los judíos no avanzaban. ¿Cuál era la razón? La idolatría, hermanos. Cuando hay idolatría no hay avance. Te lo voy a poner así. ¿Cuáles son los países más desarrollados? Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Francia, España, Alemania, Inglaterra. Te voy a decir algo de esos países. Fueron poblados por gente protestante. O sea, ¿dónde empezó la reforma? En Alemania. Y Alemania es un país muy avanzado en lo que es la energía. Ahorita pues ya Europa, de verdad, el cristianismo en Europa casi está muerto. Está muerto. Ahorita lo que más radica en Europa es la religión musulmana. Pero lo que voy es que, date cuenta ahora Latinoamérica, ¿por quiénes fueron conquistados? Por los católicos. ¿Y cómo son los países? No avanzan mucho en tecnología. O sea, México tiene un atraso de tecnología más o menos de 10 años. De hecho, México no desarrolla tecnología. Eso nos dice algo. Porque el común denominador de los países latinos es la idolatría. Cuando hay idolatría, hermanos, no hay avance. No hay avance. Ahora, lo que el escritor nos quiere puntualizar es la inferioridad que había, la cual era muy marcada. No había duda que había inferioridad y que es ahí donde Saúl, como el rey, tenía que demostrar algo más que solamente armas. Tenía que demostrar fe. Eso es parte de ser un líder. ¿Qué? Tú tienes que demostrar fe. Tú tienes que empujar a la gente a que crea en Dios. Pero si tú no crees en Dios, ¿cómo la gente va a seguir a Dios? Si tú no crees. O sea, ¿cómo quieres que tus hijos crean en Dios si tú eres el primero que duda en lo que Dios puede hacer? Entonces seguimos ahí. Primer libro de Samuel 14:1. Seguimos ahí. Seguimos en ese punto. O sea, están en guerra. Ya Saúl cometió un error. Y eso es lo que deja ver Saúl allí, es que él es un hombre que no tiene fe. Confía mucho en lo que él pueda hacer. Pero sale uno que sí tiene fe. Jonatán. Jonatán sí tiene fe. Dice, cierto día, lo estoy leyendo en traducción viviente. Cierto día,
14:1, Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Giubea, alrededor del árbol de granadas en Migrón. ¿Qué crees que estaba haciendo? ¿Sabes lo que yo pienso que estaba haciendo? Planeando cómo ganar. Oye, si los atacamos por acá, no, pero es que nada más tenemos 600 hombres. Y si los atacamos por acá, no, es que ellos no superan el número. Y se quebraba la cabeza. Saúl, el cómo qué, cómo ganar, pero no tomaba en cuenta a Dios en sus planes. Eso es un grave error, ¿eh? Cuando tú haces planes y no está Dios en ellos, vas a fracasar. Es un grave error. Sigue diciendo: entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita para llegar al puesto de avanzada de los filisteos. Jonatán tuvo que descender desde los dos peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte frente a Micmas, el otro estaba al sur delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Y Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Esa es fe. Pero qué vergüenza que no la tuviera el rey, sino alguien más abajo. Eso pasa, hermanos. Qué vergüenza que a veces no es el pastor el pastor no es el que no tiene fe, sino la iglesia tiene fe, pero él no la tiene. Él no confía en Dios. Esto es a veces así. Entonces dice, el escudero le respondió: haz lo que te parezca, estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien, dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa señal será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: suben aquí y les daremos una lección. Entonces dijo Jonatán: vamos, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero y los iban matando uno a uno, y mataron a unos 20 hombres en total. Y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de media hectárea. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico. O sea, como 2 hombres mataron a 10 cada uno. Eso solamente ¿dónde lo has visto? En las películas, ¿no? Ay, Perseo, Aquiles, Héctor, eso sí matan. 300, ¿no? Eso sí los veo allí. No, mira, aquí no eran 300, eran 2. Y mataron a 20. O sea, quiero que entiendas. Escaló. O sea, primero bajó. Escaló. Y todavía peleó. Eso habla de una buena fuerza física, una buena condición. Pero ¿quién crees que le dio esa fuerza, esa valentía, esa visión? Dios. Dice, de repente el ejército filisteo cayó en pánico. Tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. ¿Quién tenía fe? El hijo de Saúl. Veamos el declive. El declive empieza en lo espiritual, hermanos. El declive empieza en lo espiritual. Saúl estaba sentado pensando cómo derrotaría a los filisteos, ya que no tenía armas. Mientras que Jonatán dijo, vamos a
pasar allá. Jonatán significa, el nombre Jonatán significa quien ha dado Jehová. Eso significa Jonatán, quien ha dado Jehová. Jonatán hubiese sido un buen rey y después de su padre. Y está convencido de que Jehová les ayudaría a vencer. Hermanos, Dios puede obrar por su pueblo y con su pueblo sin tomar en consideración el número. La fe, hermanos, la fe osa lo imposible cuando se mantiene a la vista del invisible. Otra vez, la fe osa lo imposible cuando se mantiene a la vista del invisible. Versículo 19. Primer libro de Samuel 14:19. Regreso a la versión que tenemos. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y contando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas y estaban con Saúl y con Jonatán. Fíjate, había hebreos que se pasaron al lado contrario. Y hermanos, cuando tú veas eso, tienes que tener fe. Porque vas a ver gente que se pone en tu contra. Y tienes que tener fe. Tienes que tener fe, hermano. Así mismo dice, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Mira, hasta los cobardones salieron. Así salvó Jehová, ¿qué dice? Así salvó Jehová aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres, ahí viene un pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Otro error. Vamos a estudiar ahora qué hizo Saúl. Jonatán hizo lo que su padre no pudo hacer, y es confiar en Dios y con ello contagiar a todos que estaban desanimados a venir a la guerra. Pero vamos a ver otros detalles. Número uno. Si tú lees más atrás el pasaje, el arca estaba con ellos, dice ahí. El arca de Dios. Nuevamente, ¿a quién te hace recordar? A Elí. ¿No? Cuando estaban contra los filisteos, mandaron a traer el arca. ¿Y te acuerdas que la robaron y la llevaron con Dagón? Otra vez lo mismo. Saúl está haciendo lo mismo. ¿Te das cuenta? Cuando ya hay degradación, empiezas a ser un idólatra. Número 2. Saúl se enfoca en quien desobedeció, no en lo que está ocurriendo. La palabra Bet-Aven significa casa de vanidad. Casa de vanidad. Eso es interesante. Eso nos hace pensar en cómo Dios derrota todos nuestros estereotipos. Es decir, cuando, hermanos, no confiamos en Dios, cuando solo andamos en nuestros propios pensamientos, confiamos en vanidades. Confiamos en vanidades. Así era Saúl, confiando en vanidades. Y el siguiente verso nos lo dice, que así era, ¿Qué? Dice, lenguaje actual. Todos los israelitas estaban muy cansados, pero ninguno de ellos había comido porque Saúl había hecho este juramento: todo el que coma algo antes de anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos, será condenado a muerte. Pregunta: ¿a quién se le ocurre hacer esto en un momento de guerra? O sea, estás guerreando. ¿Qué es lo que necesitas? Una fuerza física.
Necesitas fuerza física para guerrear, para ganar. Y se te ocurre hacer un voto de ayuno. ¿A quién se le ocurre hacer eso? A alguien que confía en vanidades. Saúl pensó que haciendo un ayuno encontraría la victoria. Pero no leemos nada de que se hubiese arrepentido. ¿Te das cuenta? La palabra aquí, apuro, en el hebreo, significa tiranizar, angustiar, apremiar, poner un sobrepeso. Fíjate bien, cuando tú como líder de tu hogar o como líder de la iglesia empiezas a poner cargas de religiosidad, como que no hagan esto, no hagan el otro, esto acá, esto allá, y no te llevo a Cristo, eso es un sobrepeso para ti. Hermanos, la vida cristiana no es un conjunto de reglas, como lo es el catolicismo. O sea, no es un sobrepeso que, ya se viene Semana Santa. Y vienes un sobrepeso, nada más puro pescado. ¿Y sabes qué implica eso? Que el pescado sube de precio. Imagínate aquella persona que vive al día y que no puede comprar. Un problema de los mariscos, ¿sabes qué es? Que se digieren rápido. O sea, no es lo mismo comer un caldo de res que un caldo de mariscos. El caldo de mariscos se te va a bajar en 1 hora. El caldo de res en 2 horas y media. O sea, estás más satisfecho con la res. Poniendo ese punto así. Si en ese momento las cosas suben, porque es Semana Santa, supuestamente, y alguien que vive al día, ¿vendrá a ser una bendición para él eso? No. Viene a ser un peso. Y está angustiado porque no sabe qué va a comer. ¿Te das cuenta? Eso fue lo que hizo Saúl. El ayuno, hermanos, el ayuno era una forma bien conocida de indicar entrega y compromiso con Dios. Y puede que Saúl pensara que Dios vería y recompensaría eso. Sea como fuera, lo cierto es que ayunar era algo apropiado en ocasiones. Vean, ayunar era algo apropiado en ocasiones en las que se precisaba reflexión. Pero, ¿para una guerra crees que se requiere ayuno? Se requiere preparación. Hermanos, Saúl aquí sigue demostrando autosuficiencia. Va de mal en peor. Primero hizo mal un sacrificio porque no hay fe. Y ahora trata de remediarlo haciendo algo que parece espiritual, pero radica en la carne. ¿Cómo ves? Hermanos, si algo tiene la carne, ¿sabes qué es? Tratar de disimular. La falta de confianza de Saúl en su propia capacidad, hermanos, para conocer la voluntad de Dios y obrar en consecuencia, sale a relucir una vez más. ¿Cómo? Él no conoce la voluntad de Dios, hace algo que parece espiritual, pero no lo es, y le trae una consecuencia errónea. Seguimos ahí, primer libro de Samuel 14:25. Seguimos ahí, seguimos viendo qué pasa. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera
pudiese llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. ¿A quién temían? Al hombre, no a Dios, temían al hombre. Pero Jonatán, dice, no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Se recobró fuerza otra vez. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. O sea, como que, ya ves lo que hiciste, híjole, no te va a ir bien mal. ¿No? Cuando se entere tu mamá, tu abuelita, el pastor, cuando se entere, híjole. Respondió Jonatán y dijo, mi padre ha turbado el país. Hasta Jonatán lo entendía. Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiese comido libremente hoy el del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Significa, ¿no nos hubiésemos destruido completamente? ¿Dónde nos damos cuenta que la decisión que tomé es de Dios, hermanos? Porque trae bendición al pueblo, porque trae bendición a mi familia. Quiere decir que tomé la decisión correcta. Pero si trae turbación, lo que está indicando es que la decisión que tomé fue en la carne. Te voy a leer un pasaje. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, cuando tú como varón tomas una decisión por hacer enojar a tu esposa, estás en la carne. O sea, no, ahora voy a hacer esto para que ella vea que yo mando. Estás mal. Estás tomando una decisión en la carne que va a traer turbación a tu familia. ¿Cuán necio es pensar que un voto sacrificial le daría la victoria cuando su corazón no estaba bien con Dios? ¿Cuán necio es pensar que un voto sacrificial le daría la victoria cuando tu corazón está bien con Dios? O sea, hermanos, ¿cuán necio es pensar que por tener un servicio estás bien con Dios? No, lo más importante no es tu servicio, es tu comunión. Eso es lo más importante. Si no tienes eso, no tienes nada. Pero a veces pensamos al revés. Jonatán no estaba enterado, pero con ese discernimiento supo que ese mandato venía de un corazón orgulloso. Lo sabía. Hermanos, cuando somos orgullosos y soberbios, nos condena a nosotros mismos, de nuestra familia, nos condena a nosotros mismos, porque tomamos decisiones malas. Eso fue lo que hizo Saúl. Seguimos ahí. Versículo 31. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Significa que ni siquiera lo cocieron ni nada, o sea, balanzaron así como animalitos y a comer porque tenían hambre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y dijo, vos os habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Pregunta, dijo él algo sobre, híjole, la decisión que tomé hizo que el pueblo hiciese esto. ¿Dijo eso? ¿No? Ay, el pueblo está pecando. No prevariquéis. Pero si fue por ti, por tu tonto voto que hiciste.
Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual de su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios, vamos a consultar a Dios si eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé entre los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Mas Jehová, dice, no le respondió aquel día. Ay, eso empieza a ser como, ¿te das cuenta, hermano? Otro declive. ¿Cuál? Empiezas a desconocer la voluntad de Dios. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. O sea, el sentido de que nadie dijo nada. Todo el pueblo sabía quién había ido en contra del voto de él. Él lo sabía, pero nadie dijo nada. Entonces, dijo luego todo Israel: vosotros estáis a un lado y yo, Jonatán, a mi hijo, estaremos del otro. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, o sea, del lado de ellos. Y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte sobre mí, Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió: así me haga Dios, y aún mañana, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Y así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl, dice, fíjate lo que dice: y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Fíjate todo lo que provocó un voto hecho en la carne. A ver, ahora vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Por qué motivo Dios saca al culpable? ¿Cuál era el objetivo de que Dios sacara a Jonatán? ¿Cuál fue la razón? La razón es hacerlo volver. Que Saúl se diese cuenta de las tonterías que estaba haciendo. Su tonto voto hizo que el pueblo pecara contra Jehová, rebajándose a comer como los pueblos de alrededor. Su tonto voto puso en peligro a su hijo, quien tuvo fe y fue la punta de lanza en la victoria de Israel. Hermanos, cuando se anda en pecado, la carne siempre quiere llevarse la gloria. Saúl jamás se dio cuenta que su voto estaba mal hecho. Jamás se dio cuenta. Hermanos, que Jonatán viviera era la prueba de que el voto de Saúl era inservible, porque Jonatán no ayunó. A ver, si Saúl dijo, vamos a ayunar para vencer, y Jonatán no ayunó y venció, ¿quién estaba mal? Entonces viene otra pregunta: ¿por qué ganaron entonces si Saúl estaba mal? Porque Dios tuvo misericordia. Recuerden lo que dice Romanos 2, que Dios muestra su misericordia, paciencia, benignidad y longanimidad, esperando que esa benignidad que te guía al arrepentimiento. ¿Qué esperaba Dios que pasara con Saúl, con esa victoria? Que él volviera, que él reconociera, que él dijera: Señor,
he pecado. Pero otra vez lo repito, hermanos. Cuando andamos en el orgullo, en la soberbia, en el pecado, no vamos a mejorar. Eso no va a suceder. Vamos a empeorar, hermanos. En ningún momento, Saúl dijo, me equivoqué. En ningún momento. Se creía tan justo que por mi voto mi hijo va a tener que morir porque pues yo dije. Viene la última oportunidad. Primer libro de Samuel 15:1. Ahí tienes el título. Saúl desobedece y es desechado. Viene la última oportunidad. Dios da oportunidades, hermanos. Dios da oportunidades. No es a la primera y te trueno. No. Dios te da oportunidades. A todos nos da oportunidades. De que volvamos. De que nos arrepintamos. De que enmendemos lo que hemos hecho mal. Dios nos da oportunidades. Dios no es malo, hermanos. Pero sin duda, cuando desechamos todas las oportunidades, Dios nos va a desechar. Eso ténganlo por cierto. Primer libro de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl. O sea, aquí se ve que pasaron varios años. Entonces vino otra vez. Samuel vino a Saúl y le dijo: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. O sea, Jehová te va a dar otra oportunidad para que hagas algo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subías de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Vete bien, la orden es: destruye todo lo que tiene. No te apiades de nada. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mátalos a todos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo a Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas hasta Jávila, hasta llegar a Shur, y hasta el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado, y los animales engordados, y los carneros, y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Ahora te voy a preguntar algo. Lo vil y despreciable destruyeron, ¿según quién? Según yo. Para Dios todo era despreciable. Para Dios, porque dijo: mátalos a todos. Para Dios todo era despreciable. Pero para Saúl y para el pueblo, no todo. Ven aquí otra pregunta. ¿Por qué crees que dejó vivo a Agag? ¿Por qué crees que lo dejó vivo? Porque si no lo dejó vivo, ¿a quién le voy a presumir que vencí? Porque ese siempre fue el problema de Saúl. ¿Cuál? Su ego. Si no lo dejo vivo, ¿a quién le voy a presumir que lo vencí? Si los maté a todos. ¿Te das cuenta? Cuando se interpone tu ego, vas a fallar. O sea, bueno, ay, bueno, me están diciendo esto, ay, pero es que yo creo que no es tan malo. O sea, yo voy a hacer esto y no es tan malo. Sí, Saúl, sí. Sí.
Dios te dijo algo que te dijo no. No te dijo, no, pero bueno, vele como tú pienses. ¿Te das cuenta? Lo que para Dios es despreciable, para nosotros a veces decimos, no es tan malo. Sí, Saúl, sí. Pero ¿qué va a pasar? Dios va a decir, ya le dije que no a mi hijo, ya le dije que no a mi hija, ya le dije que no. Pero me pesa porque no obedece. Me pesa. Aquí la palabra me pesa, la palabra hebrea significa, es como un suspiro cuando haces así de que te cuentan algo de tu hijo o te cuentan algo que sí, a ti es un problemón y le haces, híjole. Eso significa suspirar o respirar fuertemente así como que no puede ser. ¿Te ha pasado eso? Cuando te cuentan que ya se fue con el novio, ya se fue de la casa, le haces hijo. Porque sabes que le va a ir mal, lo sabes. Sin duda, Dios es misericordioso, hermanos, pero su misericordia tiene un límite. Y Saúl había llegado a ese límite. Dios se disgustó mucho con Saúl y es desechado. Y esto hace que Samuel tenga tristeza porque él jamás hubiese imaginado que esto pasaría. ¿A quién le recordaría esto? A Samuel, a Elí. 2 veces tuvo que vivir eso, Samuel. Ver a Elí desechado y ver a Saúl también. Por lo mismo, desobediencia. Madrugó luego Samuel, versículo 12, para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. ¿Un monumento a quién? A él. A él. Y dio la vuelta. ¿Sabes a quién me hace recordar? ¿Qué hacen los futbolistas cuando ganan el campeonato? Dan la vuelta olímpica, ¿verdad? Eso hizo Saúl. Pero ¿sabe qué significa eso? Dio la vuelta. Cuando tú ganabas y tenías un prisionero, lo desnudabas y lo traías calando para vergüenza y para que veas que tú eras mejor que él. ¿Qué crees que estaba haciendo Saúl? Burlándose del rey, de los amalecitas. Así como que para que vean que quien manda soy yo. ¿Ah? Para que vean que aquí solamente mis chicharrones truenan. Eso muchas veces pasa en el matrimonio. Que alguno de los dos se quiere pasar de listo y quiere dar vueltas de victoria, ¿va? Para que vean que yo mando aquí. ¿Ah? Yo te grito enfrente de todos para que vean que yo soy la que mando. Y él hace lo que yo digo. Sí, Saúl, sí. Sí. Y pasó delante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Por qué crees que pensó eso? Porque ganó. O sea, a ver, si pierdo es porque no obedecí, ¿verdad? Y si gano es porque obedecí, no siempre. No siempre. No es, aquí la pregunta no es qué pasó, sino cómo lo hiciste. Aquí la pregunta no es qué pasó, sino cómo lo hiciste. Y ahí radica el error. Entonces Samuel le dijo, no lo felicitó. Este es interesante, pero tuvo 2 victorias y en las 2 victorias Samuel no lo felicitó, sino lo exhortó y lo reprendió. Le dijo, ¿ah, sí? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis ojos. Y respondió Saúl, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó. ¿Quién? Él no. Nada más el pueblo.
Otra vez, el mismo error. Primero le echó la culpa a Samuel porque llegaba tarde y ahora le echa la culpa al pueblo. O sea, yo no tuve la culpa, ellos. Lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, o sea, tenías buenas cualidades. Eras un hombre de verdad con cualidades. Tenías todo para ser un buen rey. Dios te hizo jefe. Dios te ungió. Dios te honró. Te dio un puesto. Te dio la autoridad de gobernar a su pueblo. Y Jehová te envió en misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y acábalos. Pero tú no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, es que sí me equivoqué. Este es lo que sigue diciendo. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea, yo sí lo hice. ¿Ves lo que hace? La soberbia y el orgullo hace que no te arrepientas. Antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. ¿Para qué? Pues para que veas que yo gané. O sea, por eso lo menciona. Y lo he traído, ¿para qué? Pues para que veas que yo gané. Y he destruido a los amalecitas. Esos son los típicos cristianos de hoy, que porque piensan que tienen posesiones, ve, Dios está conmigo, mira, ahí está mi Agag, ahí está, ve afuera, tengo un camionetón afuera, ve, yo estoy ganando. No, no estás ganando, estás desobedeciendo. Dios no te mandó a eso. Pero pensamos que porque tenemos un Agag que demuestra que yo gané, estoy bien. No. ¿No estás bien? Ve la casa que tengo. ¿Cómo crees que no voy a estar bien? Si ve lo que yo tengo. Ve dónde como. Tengo para ahorita salir y irme a un buen restaurante y gastarme 1,000, 2,000 pesos. ¿Cómo crees que que Jehová no está conmigo? No porque tengas tu Agag allí, estás bien. No. Dios te dijo algo. Dios te dijo algo. Y dice, Saúl le dijo, he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín. Otra vez, ¿quién? El pueblo, yo no, el pueblo. Las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl se había endurecido. Eso es lo peor, hermano. Endurecerse significa insensible. Y ahora sería desechado. Saúl dice lo mismo que la primera vez, y ahora el culpable no es Samuel, sino el pueblo. Nuevamente, el mismo error, echándole la culpa a otros. Nuevamente, el mismo error. Qué triste, hermanos, de un hombre que empezó bien, pero terminó mal. En vanidades, endurecido, necio, tonto, sin sabiduría, sin entender lo mejor de lo bueno. Hacer sacrificios es bueno, hermanos, pero obedecer a Dios es mejor. Hacer sacrificios es bueno, pero obedecer a Dios es mejor. Terminamos. Primer libro de Samuel 15:22. Lo voy a leer en traducción Martín Nieto, esta parte.
Samuel le respondió: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que las grasas de los carneros. La desobediencia es un pecado de magia y la resistencia un crimen de idolatría. ¿Por qué has rechazado la palabra del Señor? Y porque la has rechazado, Dios te rechaza a ti. Y Saúl le dijo a Samuel: he pecado traspasando la orden del Señor y tus palabras, porque temía el pueblo y accedía a sus palabras. A ver, aquí parece que como que reconoce, ¿verdad? Pero el versículo 25 dice: ahora yo te suplico que perdones mi falta y vuelve a estar conmigo y yo adoraré al Señor. Es decir, vente conmigo para que el pueblo sepa que yo hice bien. Y Samuel le respondió: no volveré a estar contigo, porque has rechazado la orden del Señor y el Señor te ha rechazado a ti para que no seas rey sobre Israel. Samuel dijo: tú ya no eres más rey. Lo que le está diciendo eso es que para mí, o sea, para Samuel, tú ya no eres rey. Tal vez seguirás allí, en el trono, pero tú para mí ya no eres rey. Eso significa. O sea, Samuel, de verdad, no era algo tan sencillo decir eso. Samuel se dio la vuelta para marcharse, le dio la espalda así como que tú ya no eres rey, para mí. Y Saúl le agarró por la orla del manto y se le rompió. Y Samuel le dijo: el Señor arranca hoy de ti tu reinado sobre Israel y se lo dará a un vecino tuyo que es mejor que tú. Quiero que te des cuenta en las palabras que está utilizando Samuel. Mejor que tú. Alguien que se haga la voluntad de Dios. Hermanos, ¿sabes qué piensa el orgulloso? Que no hay nadie mejor que él. ¿Sabes por qué le tuvo envidia a Saúl a David? ¿Porque se quedaría con el trono? No. Porque el orgulloso piensa que no hay nadie mejor que él. Y cuando se lo encuentra, ¿qué? Lo empieza a odiar. Porque sabe que es mejor que él. ¿Hizo Saúl con David? Lo odiaba. Porque era mejor que él. Eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Y aquel que es la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque él no es hombre para arrepentirse. Saúl contestó: he pecado, pero ahora por favor ríndeme honores. ¿Qué le interesaba a Saúl? Su persona. No le interesaba a Dios, su persona. O sea, yo no creo que alguien mejor que yo. Yo no creo. Pero ríndeme honores porque yo soy mejor que todos. Samuel volvió con Saúl y éste adoró al Señor. Y Samuel dijo: traedme aquí a Agag, rey de Amalec. Agag se acercó temblando y diciendo: qué amarga es la muerte. Y diciendo: ay, pues, ¿a poco me van a matar si el rey no me mató? Y dijo Samuel: como tu espada ha dejado sin hijos a tantas mujeres, así tu madre entre todas quedará privada de su hijo. Y Samuel mató a Agag ante el Señor en Gilgal. Después Samuel se fue a Ramá y Saúl a su casa en Gubea de Saúl. Y vete lo que dice el último versículo. Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte. ¿Qué quiere decir? Para Samuel, Saúl no era más el rey. Samuel dice: lloraba por Saúl, porque el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey por Israel. A los ojos de Dios, hermanos, no hay nada que sustituya la obediencia sincera. A los ojos de Dios no hay nada que sustituya la obediencia. No es bueno, hermanos, servir a Dios con los miembros y el corazón
estando en otro lado. Porque como pecado de adivinación es la obstinación, hermanos. Recordemos, hermanos, con esto voy terminando y con esto termino. Que el dolor y la pena que muchos experimentan cuando confrontan sus pecados no significa arrepentimiento. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Cuando Samuel le dio la vuelta para irse, Saúl se desesperó y agarró el manto del profeta de tal forma que se rasgó. Y Samuel le dijo que eso era lo que él había hecho con su desobediencia. Samuel, hermanos, la ejecución del rey amalecita era un recordatorio final, tanto para Saúl como para el pueblo, de que la voluntad de Dios no puede ser soslayada. El hecho de que el rey Agag, tras haberse librado una vez, estaba ahora a punto de ser ejecutado, demuestra que la acción de Saúl había llevado no solo a la amalecita, sino también a los israelitas a subestimar el significado de las palabras de Dios. O sea, no solamente Saúl quería matarlo, sino ni siquiera el pueblo lo iba a matar. Los hermanos, aquí vemos a un rey que empezó bien, tenía las cualidades, pero terminó mal. ¿Por qué? Por él. El problema no era Samuel ni el pueblo, el problema era él. Ese es un problema que todos tenemos, hermano, nuestro yo. Y si no aprendemos a matar a nuestro yo, Dios nos va a desechar. Y se le va a levantar otro mejor que nosotros y lo vamos a ver y nos vamos a lamentar. Y anhelaremos volver con lágrimas. Pero ya no. Eso lo vamos a ver después. Cuando Saúl escuchó, David mató a sus miles, de Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Cuando escuchó eso, Saúl sintió envidia. ¿Por qué? Porque Saúl siempre creyó que no había nadie mejor que él. Cuando Dios se lo puso enfrente, sintió morir y quiso matarlo. Pero no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿A quién le pasó eso? A Sansón. Lo mismo, el yo. Vamos a orar, hermano.